El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio escrito por San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. El que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Lo más lógico hubiera sido, mis hijos, que con la muerte de Esteban, al estallar la persecución, es la primera persecución contra los cristianos, todo el mundo se hubiera ido a esconder, tratando de salvaguardar la propia vida. Después de todo, si fuera todo en la lógica del mundo, después de todo, pues podría haber algunas otras cosas en las que pudieran dedicarse. Esto ya terminado, para que quedara en paz y para que no se pusiera en riesgo la propia vida. Sin embargo, no fue así. No fue así. Con la amenaza de la persecución y de llevar a la muerte y todas esas cosas, los discípulos, los creyentes, entonces sintieron la urgencia, mis hijos, de predicar el Evangelio y de dar testimonio. Dice el dicho por ahí: sangre de mártires, semilla de cristianos. La muerte de Esteban detonó la expansión del Evangelio. Salieron los discípulos a otros lugares a predicar. Si lo tomamos como una huida, iban huyendo, pero no como quien huye a esconderse por allá en un rincón, sino quien huye con la intención de ir esparciendo la semilla, de ir haciendo que todo vaya dando, que se esparza aquello que para que crezca. Entonces la gente seguían predicando la palabra de Dios, iba dando testimonio. El peligro era inminente y sin embargo las cosas de Dios iban adelante y adelante. La iglesia esa es su actividad, es ir siempre adelante, guiada por el Espíritu Santo. No puede detenerse. Hay gente que quiere acabar con la iglesia como dé lugar, pero no va a poder hacerlo, porque es la iglesia de Cristo y es guiada por el Espíritu Santo. Dice, mis hijos, su santidad Paulo VI, una frase muy bonita que esta mañana compartía por ahí en un mensaje, que al menos a mí me cautiva bastante, porque la podemos aplicar a nuestra propia experiencia personal. La iglesia, dice su santidad, la iglesia se va a reformar, se renueva cuando posa su mirada en Cristo nuestro Señor, cuando escucha atenta su palabra y cuando prende su corazón a Él. De otra forma, la iglesia se aletarga, camina. Dice el Papa Francisco que él prefiere que haya una iglesia toda empolvada, accidentada, por decirlo así, pero no una iglesia como muy bien cuidadita, muy pulcra y sin cumplir con sus deberes. El Papa Juan Pablo II insistía bastante en una nueva evangelización. Se refería a ese ardor, a eso que brota, mis hijos, cuando se posee el don del Espíritu Santo. Esa actividad que genera, que trae el encuentro con Cristo, que trae la preocupación por los demás, el ayudarnos, el ser una iglesia fundada de veras en el Señor. Algunas personas han hecho por acabar con la iglesia, dentro y fuera de ella. No van a poder.
porque es una acción, es la acción del Espíritu Santo quien va guiando. De cualquier forma, la persecución con la iglesia que se va manifestando históricamente de diferentes formas es una oportunidad para que siga creciendo más el Evangelio. Mal haríamos, mis hijos, si corriéramos a escondernos. Si corremos a escondernos, quiere decir entonces que estamos en la tibieza total, que no hay el ardor, el deseo, el gusto de servirle al Señor y de seguir propagando su palabra. La iglesia no puede detenerse en ese sentido. Reaviva el don que Dios le dio y lo lleva adelante una y otra vez, predicando su palabra, haciendo que se extienda cada vez más esta presencia amorosa de Dios. Creo que de manera personal podríamos aplicarnos la frase que le decía de su santidad Pablo VI, poner nuestra mirada en Cristo, escuchar atentamente su palabra y prender nuestro corazón a Él.